Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío González, soy manager de Remax Urbe en Valencia, ¿ok? Soy formadora de la escuela RIMAX. Actualmente ostento el título como Remax Master Agent y docente de la escuela, como les comentaba. Y el propósito de este webinar, de lo que vamos a hablar hoy en esta hora de formación, es de la inteligencia emocional y cómo la podemos aplicar en nuestro trabajo, de qué forma la podemos utilizar y sacar rendimiento, sobre todo de cara a nuestros clientes, el manejo de sus emociones y demás. Espero de verdad, de todo corazón, que les guste. A nombre de la escuela RIMAX y de María Blanco, directora de la escuela de formación, les doy la bienvenida y vamos a empezar, ¿vale? Perfecto. Bueno, empezamos hablando un poco de qué es la inteligencia emocional como tal. Eh, Uno de los fundadores y quien hizo que este tipo de concepto se hiciera más común fue el escritor Daniel Goleman, que escribió precisamente el libro de inteligencia emocional. Y él definía la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse uno mismo. Es decir, cómo vamos a controlar, cómo vamos a conocer las emociones, por qué percibimos esas emociones y desde luego cómo las vamos a aplicar. ¿Para qué? Pues en beneficio nuestro, ¿no? En nuestro autocontrol, en nuestro crecimiento, en la capacidad de empatía con las personas, en la perseverancia y no tirar la toalla, etcétera. Vamos a ir hablando con detalle de cada uno de los aspectos, ¿no? Pero principalmente vamos a hablar, gracias a esta película se puso bastante en moda lo que eran las emociones, ¿no? Y vamos a hablar que nosotros tenemos pues 5 emociones básicas, ¿no? Digamos que todos nacemos en un principio con estas emociones, que son la ira, el asco, la alegría, el miedo y la tristeza. Y que de alguna forma esas emociones no solamente constituyen nuestra personalidad, sino es que además nos son aquellas que nos mantienen vivos, que nos hacen pertenecer y estar agrupados en familia, los que nos hacen, nos ayudan a cuidarnos, a no cometer errores, a de alguna forma el tener miedo, el tener tristeza, el tener alegría. Todas esas emociones nos sirven muchísimo para existir y para vivir, ¿no? Entonces es importante conocerlas, es importante saber que todos y cada uno de nosotros tenemos todas estas emociones de que a veces se explotan o se manifiestan en momentos cruciales. De hecho, lo comentaba esta mañana, ¿no? Cuando estaba cuando estaba preparando esta presentación del tema de las emociones, pues he podido destacar y he podido ver que hay muchísimas cosas que aún me quedan personalmente por desarrollar. Pero esa es parte interesante de conocer las cosas, es no somos perfectos, pero de alguna forma, pues somos seres que podemos perfectamente ir cambiando nuestras conductas y nuestros pensamientos para obtener mejores resultados, ¿no? Y sobre todo para ser más felices, que al final es el fin último de todos nosotros, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de la inteligencia emocional? Desde luego somos personas emocionales. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos lo que comentábamos, nacemos con ellas, somos personas emocionales y la mayor parte de nuestras decisiones tienen que ver con lo que nuestras emociones nos dicen. Desde luego hay un cerebro y una parte racional que nos da datos, pero es siempre el cerebro emocional, siempre es la parte emocional la que nos empuja a tomar decisiones, la que nos empuja a tomar riesgos, la que nos empuja a hacer las cosas, ¿no? Lo mismo es de cara con los clientes, nuestro comportamiento con los clientes. El otro día en un curso precisamente de inteligencia emocional comentaba la instructora que si realmente no logramos tener ese vínculo emocional con nuestros clientes, ¿no? El que realmente vean que entendemos y sabemos lo que sienten y que nosotros lo percibimos y somos empáticos con ellos, si ellos no ven eso, realmente no vamos a tener un vínculo de confianza con ellos, no vamos a poder
estar ahí y generar esa confianza y desde luego hacer negocios con esas personas, ¿no? Tenemos que entender que nuestros clientes, como dice aquí, tienen un componente importante, muy importante, un componente emocional. Pensemos, una persona que vende, imagínate una persona que vende después de vivir muchísimos años en una casa que la ama, que ahí es donde ha hecho su vida, donde ha pasado sus mejores momentos, donde ha visto crecer a sus hijos y que por un momento importante de su vida necesita vender esa casa porque necesita el dinero, porque necesita los recursos. Desde luego, imagínate el componente emocional que tiene que vivir. O sea, tengo que desprenderme de una de las cosas que más quiero, una de las cosas que ha sido, que quizás es la inversión más importante que haya tenido, y la tengo que quitar porque necesito el dinero. ¿Te puedes imaginar lo que siente esa persona? Pues eso, a eso es a lo que me refiero, a poder detectar precisamente esas emociones, a poder detectar qué es lo que está sintiendo la persona. En la medida que tú seas capaz de efectivamente entender qué es lo que siente la persona, tus conversaciones y tu trato y tu forma de comportarte y trabajar con él van a ser muy diferentes, pero sabes que lo más importante es que te van a dar mucho éxito. Desde luego te hablo desde el punto de vista de la experiencia personal. A partir de que aprendí que todo esto es importante, entiendo mucho más a mis clientes, soy bastante más paciente en determinadas cosas porque sé que detrás de cada persona hay un mundo y que ese mundo está conformado por emociones. Es fundamental. Cualquier agente que sea ajeno a las emociones de sus clientes, seguramente le costará muchísimo trabajo tener éxito. ¿Por qué? Porque no logrará conectar con ellos de manera importante. De la otra manera, si realmente tienes esa capacidad de poder entender y poder hablar con los clientes sobre qué es lo que pasa con lo que sienten, realmente tendrás un mundo abierto. Estas personas, te puedo decir que en muchísimos de los casos de la gente con la que he tratado me dicen, es que me das confianza, es que hablo contigo, me escuchas y me das confianza. Básicamente no les doy confianza porque sí, les doy confianza porque les demuestro que aquello que están sintiendo, aquello que viven y que tienen es importante y es importante para mí, ¿vale? Vamos a ver dentro de esto qué tiene que ver todo ello, ¿no? Cuando hablamos de las inteligencias, sabemos que ser inteligente nos permite comprender, nos permite aprender ideas, adaptarnos a los entornos, aprender de experiencias y superar obstáculos, pero la inteligencia emocional se dice que una persona emocionalmente inteligente es aquella que tiene la capacidad de controlar y gestionar todas sus emociones y las demás a favor de los objetivos que queremos lograr. Por ejemplo, si yo estoy con un cliente y el cliente que quiere vender su casa, que hablábamos hace un momento, y me muestro ajeno a su sentimiento y solamente hablo de la casa y solamente hablo del valor y de lo bien que lo hago, seguramente esa persona no conectará conmigo. Y no le estoy demostrando esa inteligencia porque ser inteligente emocionalmente hablando no quiere decir ser ajeno a las emociones, sino mostrarte vulnerable a veces, ¿vale? Es normal mostrarse vulnerable, es normal hablar de las personas con las personas de emociones y cada día vamos a ir más hacia esos entornos. Antes los entornos en los que nos movíamos eran mucho más fríos y éramos mucho más distantes. Desde luego, cuando estamos hablando de las viviendas, de las casas, estamos hablando de emociones. La gente nunca te compra una casa por las cuatro paredes, te la compran por el tipo de vida que quieren vivir en ella, por el tipo de emociones que quieren vivir. Se imaginan a sus amigos, se imaginan disfrutando con ellos. Todo eso son emociones. Se imaginan a sus hijos siendo felices. De nuevo, emociones. Entonces, ¿en qué medida nos afecta esto? Pues de total manera, ¿no? Ahora, buscando dentro de esto toda la parte del contenido para el webinar, encontré un blog muy interesante que al final se los voy a recomendar. Bueno, hay varios en internet, pero se los voy a recomendar. Un blog que decía cómo son las personas
emocionalmente inteligente? ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo podemos saber si es una persona es emocionalmente inteligente? Bueno, pues por una serie de características que vamos a ir nombrando y vamos a ir hablando de ellas. No, no quiero que te enfoques a esto, además de pensar en tus clientes y en cómo reconocerlos en ello. Quiero que pienses en ello como aquellas facultades que necesitas desarrollar o habilidades que necesitas tener, de tal suerte que puedas ser capaz de tener paz y armonía con tus cosas y que puedas entender a los demás y sus momentos. ¿Te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que estás negociando con algún cliente y el cliente empieza a gritarte y tú no entiendes muy bien por qué te grita y no entiendes muy bien por qué está siendo grosero? Y lo que no te das cuenta es que si fueras una persona emocionalmente inteligente, reconocerías que detrás de esos gritos y detrás de ese mal comportamiento hay mucho miedo. Detrás de esos gritos y ese comportamiento hay ira, hay dolor. Oye, si sabemos eso, vamos a saber ser mucho más empáticos y vamos a saber manejar esas cosas. Cuando tú estás en una negociación, sobre todo, que esa es, digamos, la mayor parte o la parte más interesante de nuestro negocio, es saber precisamente cómo comportarse con tus clientes en un momento determinado cuando tienes una situación. Si tú estás negociando, tienes que ser súper inteligente. Tus clientes no te están atacando, son sus sentimientos, son sus emociones que están saliendo de él. Entonces tú tienes que ser capaz de manejarlas. Vamos a hablar dentro de dentro de dentro de este webinar, cuáles son esos factores, cómo reconocemos una persona altamente inteligente, ¿no? Emocionalmente inteligente, perdón. Pues primero tienen un vocabulario emocional que les ayuda a saber expresar claramente cómo se sienten y ponerlo en palabras. Creo que una persona cuando es madura y cuando es emocionalmente inteligente es capaz de decir, oye, sí, me encuentro triste. No sé por qué, pero me encuentro triste o me encuentro feliz. ¿Sabes cuando estás hablando con un cliente y le ves a los ojos y ves tristeza en él? Pregúntale. Es, entiendo que te encuentres mal, veo tristeza en tus ojos, ¿qué pasa? Es mejor que lo preguntes y que le des espacio y tiempo para que te conteste, porque a veces lo que te pueden decir no solamente es valioso de cara a tu negocio, que también lo es, sino también es valioso de cara a conocer a tu cliente. ¿Qué es lo que le pasa? Porque estamos aquí para ayudarles, para venderles sus propiedades. Obviamente nos interesa eso, pero nos interesa también conocer a las personas. Recuerda que detrás de esa persona puede haber muchas otras personas que te puedan recomendar a otros clientes si lo haces bien. Luego entonces pues tienes que tener esas habilidades o esas capacidades, ¿no? También, hablando del sentimiento, son las personas emocionalmente inteligentes son aquellas que muestran empatía, es decir, son capaces de ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de entender esas necesidades y esos sentimientos. Luego te decía, ¿cuántas veces no hablamos con clientes que no sabemos ni qué sienten? Oye, voy a vender tu casa, sí, en exclusiva, sí, por tanto tiempo, a tal precio, venga, hasta luego. Sin embargo, cuando te das la oportunidad de tratarlos un poco más, cuando te das la oportunidad de conocerlo, de mostrarte empático, la gente no solamente va a trabajar más contento contigo, sino de verdad va a confiar mucho más en tus servicios, ¿no? Hablando de conocer e identificar las emociones, yo creo que, bueno, es que existen estudios donde hablan que en todo el mundo, nuestras emociones se reconocen de la misma manera. Es decir, una persona enfadada, ¿cuál es la gesticulación de una persona enfadada? Estoy molesto, ¿no? Y pongo cara de enfado. Una persona contenta, lo mismo, sonríe. Es universal, es decir, en todo el mundo se expresa de manera igual. Si tú estás con un cliente y reconoces alguna expresión que demuestre alguna emoción, no te quedes con la duda, pregúntalo. Creo que es importante ser capaz de, oye, te noto molesto con esto que te he dicho.
¿Qué es lo que te pasa? Porque a veces identificamos que esa molestia tiene que ver con nosotros o nuestro comportamiento o con lo que le cobramos. Y a lo mejor esa molestia que está pensando esta persona es porque la mudanza le da pavor. Parece una tontería, pero estoy convencida de que si tú estás en tu casa estarás de acuerdo conmigo. Muchas veces lo que vemos que las personas nos reflejan es algo totalmente diferente a lo que realmente están sintiendo. Entonces, si eres capaz de identificar, oye, te noto molesto con esto, o veo en tu cara expresión de duda, ¿hay algo que quieras que te conteste? En la medida que seamos capaces de tener ese tipo de comunicación con nuestros clientes, abriremos muchas puertas y además estaremos claros en qué es lo que nos está diciendo el cliente, ¿no? No te quedes en la superficialidad. Ahí hay negocio, pero poquito. Si realmente quieres vivir de esto toda tu vida, aprende a hablar de las emociones y aprende a hablar claramente de lo que le pasa a las personas, ¿no? Muchas veces cuando reconocemos estas emociones, hacemos juicios en función de lo que vemos. Y ese es un error. No puedes hacer un juicio de una persona, por ejemplo, lo que te comentaba hace un momento. Estás en una negociación y de repente la persona se empieza a poner súper enfadada y dices, ¿qué le pasa a esta tía? Y empiezas con los juicios. Seguramente es que no le gusta nuestra forma de trabajo, seguramente tal, seguramente es que acá, seguramente es por cual. No tengas juicios, no creas que- Yo en la oficina de verdad les tengo prohibido decir creo que, ¿no? No tengas juicios, no hagas prejuicios sobre las cosas, es pregunta, ¿qué es lo que te pasa? No, es que tengo miedo por esto, o no, es que esto me enfada por tal. Si tú sabes qué es lo que le pasa, es mucho más fácil poder trabajar con aquello o tener herramientas para poder ayudarle o convencerle o explicarle y tranquilizarlo, ¿no? Dentro de esta comunicación, creo que hoy en día todos tenemos la gran ventaja, por un lado, de tener la comunicación digital, ¿vale? Sin embargo, tenemos también el tema de la exageración en el uso de este tipo de herramientas. Todos tenemos grupos de WhatsApp, todos tenemos amigos por WhatsApp, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tenemos que tener mucho cuidado. En el WhatsApp no somos capaces de interpretar qué es lo que nos están diciendo las demás personas. No somos capaces de saber realmente desde qué emoción nos están hablando. No sabemos si nos están hablando desde la tristeza, no sabemos si nos están hablando desde la ira, no sabemos si nos están hablando desde qué emoción. ¿No te ha pasado alguna vez con algún amigo que estás en el WhatsApp, que entras en una discusión absurda, que cuando hablas por teléfono dices, Dios, pensé que te estabas cabreando horriblemente, que te estabas molestando enormemente y no es para que te molestes con esto y terminas con unas risas porque dices, hay que ver lo que nos enfrascamos en tonterías por culpa de WhatsApp. Te pido, por favor, con todo el cariño del mundo, no utilices el WhatsApp para las negociaciones. Sobre todo los chicos jóvenes están muy acostumbrados a manejarse a través del WhatsApp. Es un error en el tema inmobiliario. No sabes en qué humor se encuentra el cliente, no sabes si está contento, triste, alegre, enfadado, etcétera. Él no sabe desde qué humor le estás contestando tú. Entonces, intenta tener cuidado en la comunicación digital. Si quieres hablar con un cliente, específicamente una negociación, hazlo en persona. Si no puede ser en la persona porque está afuera, hazlo por teléfono. Inclusive hoy por hoy puedes hacer llamadas a través de WhatsApp o a través del Skype o cualquier otra herramienta que no necesariamente es cara y que tienes la ventaja de poder hablar con los clientes de una manera correcta. No abuses del WhatsApp, en verdad. Eh, mm, Puedes confundir muchísimo un cliente y puedes, sobre todo, perder clientes por no saberlo utilizar correctamente. Y es que es muy difícil porque en realidad, aunque tengas los emoticonos, nunca realmente sabes qué tan enfadada o qué tan serio o qué tal está la persona, ¿vale? Entonces te pido, utilizarla como herramienta de comunicación, no te digo que no, pero ten cuidado con tus clientes, porque nunca sabes desde qué emoción te están hablando, ¿vale?
Ahora, las personas inteligentemente emocionales, o sea, emocionalmente inteligentes, expresan correctamente sus emociones y sus pensamientos. No tienen problemas con decirlo. Reconocen sus emociones. Oye, me encuentro triste. Oye, me encuentro enfadado. Oye, es mejor que una persona te sea honesta y te diga qué es lo que está sintiendo o, o qué les está pasando, porque en esa medida tú vas a saber cómo puedes hablar con ellos, qué es lo que les pasa. No hay nada peor. Sobre todo esto habla mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando te molestas con tu pareja y no te hablas y no te dices, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué no decir claramente, oye, pues mira, estoy triste porque me ha sucedido esto, o estoy triste porque he interpretado esto que has hecho como una ofensa o he interpretado. Yo creo que si fuéramos más capaces de expresar lo que sentimos, tendríamos mucho menos discusiones en general, ¿no? Ahora, lo de la tapa del váter y la pasta de dientes va a existir toda la vida, eso también, a menos que inventen otras cosas. Pero por lo menos que realmente sepas qué es lo que le pasa a tu pareja te puede ayudar, ¿no? Pero, ¿y cómo te hablas a ti mismo? Estamos hablando de las emociones y cómo hablamos con las demás personas, pero ¿y cómo te hablas a ti mismo? Encuentro, cada vez que hablo, estoy hablando ahora últimamente con brokers y agentes de rimas de otros países y de otras ciudades, y me encuentro que hay gente obviamente altamente motivada que realmente no necesita motivación como tal, porque la motivación es una decisión personal. Y me encuentro con mucha gente que tiene muchas inseguridades, es normal, todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedo, es una emoción básica, ¿no? Entonces, lo más importante para empezar a ser emocionalmente inteligentes es hablarnos a nosotros de manera correcta, ¿no? Si tú te levantas todos los días al espejo y te dices, oye, qué apuesto soy, qué bien me veo, hoy voy a triunfar, estoy bien, es simplemente una forma en que tú mismo te estás alentando y tú mismo estás orientándote hacia lo positivo, ¿no? Desde luego, tu autoimagen y tu forma de expresarte con los clientes es fundamental. Si tú llegas con un cliente y hola, ¿cómo estás? Tal, pues obviamente estás expresando cosas equivocadas. Nos pasa a todos, ¿eh? No quiere decir aquí que seamos los perfectos de la vida. Yo te puedo decir, esta misma mañana, teniendo un tema con unos clientes míos, le llamé al abogado de la oficina, mira, tengo este problema, los dos han aceptado la oferta, pero están discutiendo en qué notaría quieren firmar, ¿no? Y la verdad es que nos pasa muchas veces que nos enfrascamos en estas discusiones internas personales de a ver cómo lo puedo manejar como tal. Al final, cuando hablé con el abogado, ¿sabes? Me dicen, mira, la solución es ABC, o sea, diles que esto es así y esto es así y punto. Y me dice, pero te noto un poco de caída, ¿qué te pasa? Y claro, cuando me di cuenta dije, no, tranquilo, yo estoy perfectamente bien. Jo, pues que esto no te amargue el día, o sea, cambia tu tono de voz, cambia tu actitud porque tiene que ver con cómo resuelves las cosas. De inmediato hablé con los clientes, oye, que esto es así, uy, perfecto. Todo el mundo se alineó. Creo que tiene mucho que ver y mira, esto me pasó esta mañana. Quiero decir, este es un constante aprendizaje, ¿no? Em, y al final tiene que ver en eso, el cómo te hablas a ti mismo, cómo hablas a los demás, cómo te encuentras tú. Pues si tú te encuentras bien, todo tu entorno se encontrará bien, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, tiene mucho que ver la inteligencia emocional con la autoaceptación, ¿no? El cómo te quieres, cómo te cuidas, cómo desarrollas esa autoconfianza. Y yo creo que es eso otra parte también muy, muy importante. La autoaceptación tiene que ver con las cosas buenas y malas que tenemos en la vida, es decir, todas las personas tenemos cosas positivas y negativas, todas y cada una de las personas, ¿no? Y ahí te puedo poner otro ejemplo. Durante un tiempo, bueno, soy una persona que se distrae fácilmente, comúnmente denominados como TDAs. Bueno, soy una persona que se distrae fácilmente y eso me frustra mucho, me enfada en circunstancias y a veces me llega a deprimir, ¿no? Me enfada porque el distraerte tanto te mantiene alejado de obtener
cumplir tus retos, obtener lo que estás buscando. Y dentro de ese proceso estuve leyendo y una persona también me ayudó a aprender de esto y resulta que las personas que tenemos este tipo de cosas somos unas personas súper creativas, unas personas que tenemos una capacidad brutal para salir de situaciones embarazosas, porque estamos acostumbrados a ello, ¿no? Estamos acostumbrados a salir del gimnasio y decir, Dios, me he dejado los tenis y cosas de esas, ¿no? Entonces, realmente, cuando tú te conoces y dices, sí, efectivamente, tengo esto y esto es parte de mí y lo quiero muchísimo porque es parte de mí. Cuando te aceptas, tu autoaceptación es tal que lo demás viene sencillísimo. O sea, en el momento que tú estás a gusto contigo mismo, lo demás es que ni siquiera te molesta. Una mala cara de una persona, ¿sabes lo que pienso ahora cuando veo una mala cara de una persona? Digo, ¿qué problema tendrá, pobre? Realmente no lo tomo ni contra mí. ¿Por qué? Porque no me afecta, ¿vale? Ahora, las personas emocionalmente inteligentes son fuertes y no se ofenden con facilidad, lo que te comentaba, ¿no? Tienen una personalidad firme, me imagino que conocerás gente que está capacitada. No se llevan las amenazas a lo personal y saben diferenciar sobre todo entre hechos y opiniones, ¿no? Hay personas que tú ves y que a lo mejor desde tu punto de vista en una conversación la están ofendiendo, que tú dices, uff, yo por menos de eso ya hubiera saltado. Y ¿sabes qué pasa? Que no es que sea una persona débil, ni mucho menos. Es una persona que está tan segura de sí mismo que las ofensas no le hacen mella. No, realmente no les importa. Obviamente saben diferenciar de lo que es una crítica constructiva, de una crítica que te quieren ofender, pero desde luego una persona fuerte es una persona que sabe distinguir perfectamente, pues eso, quién te quiere hacer daño y por qué. Y de nuevo, si eres emocionalmente inteligente y notas o ves a una persona que te está haciendo daño, lo primero que tienes que pensar es qué pasará dentro de ella, ¿no? El miedo se está reflejando. Por si te quiere hacer daño, seguramente porque siente amenaza o siente algo que tú le estás transmitiendo, ¿no? Que a veces inclusive hablándolo se puede resolver. ¿Ok? Esto es importante desde el punto de vista de la fuerza interior. Esa fuerza interior que todos tenemos que tener y sobre todo si te dedicas a este negocio. Este negocio definitivamente es de los que más pasiones despiertan. Es un negocio donde todos los días vives todas las diferentes emociones, desde luego, y donde todos los días puedes estar en la más alta felicidad y en el peor de los infiernos de tristeza, porque dentro de este negocio puede haber en el mismo día que te acepten una oferta, que te cancelen una exclusiva, que te autoricen una bajada de precio, que te hagan reserva de otra propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo constante en nuestro negocio. Entonces, básicamente, para ser un gran agente inmobiliario, lo primero que tienes que tener es mucha fuerza interior. Ser lo suficientemente inteligente para poder decir, tengo que tener un negocio tal que todas estas emociones formen parte de mi día y lo van a seguir siendo porque es importante y es bueno sentir las emociones, pero no me van a afectar. No me van a afectar desde el punto de vista de que yo tengo un negocio que estoy formando y por eso continuamente hago mis números y mis captaciones, etcétera, etcétera, pero que lo más importante es que la fuerza tiene que venir desde dentro. ¿Ok? Yo me acepto como soy, tengo mis pros y mis contras como lo tiene todo el mundo y tengo la fuerza interior para que nada me derrumbe. Sí, se me cayó la operación más fuerte que tenía. Pues a nadie le gusta que se le caiga. Es normal que sientas tristeza y frustración, pero ¿y todo lo demás? ¿Y todas esas otras personas que están confiando en ti para vender su casa? No, no es suficiente motivación para que tú estés fuerte. Tú misma, tú mismo como persona, eres suficientemente importante para que la fuerza interior te mantenga fuerte, ¿vale? Entonces, ve, una persona inteligentemente emocionalmente inteligente, me encanta pero lo digo al revés, pero bueno, reconocen cuando se equivocan y rectifican. Equivocarse es innato al ser humano, todos nos equivocamos y si no que le pregunten a Warren Beatty hace 2 días, ¿no?
todos nos equivocamos, es parte del proceso de aprendizaje. Si no te equivocas, no ganas. En este negocio, buf, muchísimas veces nos vamos a equivocar, pero bueno, eso es parte. Lo importante es que aprendas dentro de esas equivocaciones. Y sabes que todos cometemos errores. Yo la primera, desde luego. No hace mucho cometí un error muy, muy grande de perder precisamente la razón por la emoción. Hice mucho daño a muchas personas. He pedido perdón de corazón, pero siento que todavía me hace falta más. Pero bueno, estoy trabajando en ello y quiero realmente hacer algo importante por eso, porque cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, el problema es que la razón se queda al lado y las emociones son lo que son y se demuestran de maneras muy fuertes y que a veces esas mismas demostraciones no te llevan a nada. Equivocarte con una persona y gritar y ofenderle y hacerlo sentir mal no te va a ayudar a obtener ningún resultado, o sea, no te va a llevar a obtener lo que tú estás buscando. Entonces, procura en la medida de lo posible que en el momento que identifiques, que empieces a sentir esa bola de fuego en el estómago y esa cabeza que te empieza a rondar, dice, momento, son las emociones las que se están expresando, vamos a hablar con la razón. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la razón. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿En qué me está afectando? Estoy sintiendo esto porque me estoy viendo amenazada, estoy sintiendo esto porque me estoy viendo que me están lastimando. Ojo, cuidado con eso. Piensa muy bien y dale oportunidad a las personas y a las situaciones de que se manifiesten. No lleves toda la verdad, porque entonces es cuando te equivocas. Y esto puede ser a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de una negociación. Si tú te equivocas en una negociación, oye, es normal. Esta mañana mismo hablé con una clienta. Mira, la oferta que te mandamos la preparó una compañera mía, la preparamos entre las dos. Es responsabilidad mía, desde luego la última responsabilidad en esta oficina soy yo. Y te enviamos esto con este dato equivocado, donde los gastos de notaría, imagínate, eran los vendedores y le decíamos que los gastos de notaría los pagaban los compradores. Claro, estaban encantados. Cuando les dije que era una equivocación, te podrás imaginar, pero ni modo. Prefiero eso y decirlo en el momento indicado y no vivir con el remordimiento o no ofenderme, etcétera, ¿vale? Aquí te digo, ten mucho, mucho cuidado y cuando te equivoques, es normal equivocarse, reconócelo y pide perdón, ¿vale? Las personas emocionalmente inteligentes piden perdón de corazón y perdonan. Sí, perdonan. He conocido gente, de hecho mi padre, uno de ellos, al cual por supuesto siempre ha sido una de las personas que ha guiado mi vida, ¿no? Murió cuando yo era muy pequeñaja, pero ha estado ahí. Él tuvo muchos años un primo hermano que eran como hermanos porque eran hijos únicos los dos, que se dejaron de hablar por una tontería. Tú sabes, cuando se enteró que mi padre estaba enfermo, etcétera, mi tío, al final se buscaron y se perdonaron. Y dices, pero qué tontería. O sea, ¿cuántos años vas cargando con una emoción negativa que al final te enferma? No seas tonta, yo te cuento todas estas cosas personales, no porque quiera que te enteres de mi vida, ni mucho menos, sino porque para que entiendas lo importante que es saber vivir con las emociones y ser parte de ellas y hacerlas tuyas, pero tener cuidado con eso. El dejarle de hablar por una persona por algo, oye, hay que saber pedir perdón y hay que saber perdonar, ¿vale? Y hay que saber escuchar también. Ahora, también las personas emocionalmente inteligentes no buscan la perfección, ¿sabes? Saben que nadie es perfecto, no tienen demasiadas expectativas ni expectativas distorsionadas respecto a la realidad. Esas personas que buscan la perfección, ¿sabes? La mayor parte del tiempo sufren porque la perfección no existe. Entonces se vuelven maniáticos, se vuelven personas inclusive muy agresivas consigo mismas porque buscan tanto esa perfección y no la encuentran, que se decepcionan y sufren. No te digo que no hagas las cosas bien, ojo, que nos conocemos, que ya estamos buscando, no. Lo que yo te digo es que no busques la perfección, sino
Busca hacer las cosas bien y no estés, me tiene que salir perfecto. Hay muchos agentes que hasta que no terminan el dossier no hacen su primera llamada. Dices, pero es que el dossier para que te quede perfecto a lo mejor van a pasar 2 años. Empieza a hacer llamadas, si no, no vas a contactar con clientes. Entonces, ¿de qué te sirve tener un super dossier perfectísimo, preciosísimo, si al final no vas a tener clientes con quien hablar, ¿vale? Esos son un poco algunos detalles, ¿no? También, y esa es una de las partes que yo estoy aprendiendo, que obviamente es importante, es las personas emocionalmente inteligentes se cuidan y saben lo importante que es la salud. Duermen lo suficiente, hacen deporte, se alimentan bien, mantienen relaciones sanas, se alejan de problemas, buscan el bienestar, saben qué conductas les benefician y no dudan en hacerlas. Realmente eso es algo que en verdad a mí me ha costado mucho porque nací y fui educada, obviamente, no por echarle la culpa, porque después de los 13 años uno ya sabe qué es lo que te pasa con lo que te pasa. Em, Todas mis emociones siempre las he expresado a través de la comida, ¿no? Estoy contenta, una comida. Estoy triste, comida. Estoy feliz, comida. Enojada, pues comida. De coraje, me como unos tacos. Bueno, pues ese es algo que estoy empezando a cuidar y a cambiar. Desde luego, para mí, después de tener una hernia discal y estar operada por ello y tal, tengo muy claro que sí o sí hago ejercicio todos los días. Sí o sí, no es una opción. Eso es parte del show, pero es que además hay que cuidarse más, hacer deporte y tal. Yo sé que esto suena como sí, ándale, ajá, es correcto, hay que hacerlo, pero si te das cuenta de que te vas a sentir mejor, de que bien alimentado vas a tener mejor capacidad, vas a tener mejores capacidades. Si empiezas a relacionarte con personas positivas que alimentan tu espíritu, que te hacen sentir bien, que te ríes un montón con ellos, que te sientes feliz, que no tienes que preocuparte por nada, te empiezas a encontrar mejor en la vida. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? ¿No? ¿Por qué perder el tiempo? Es, como te digo, es algo de las cosas que yo tengo que trabajar aún más, ¿no? Desde luego se enfocan en lo positivo, aún en la adversidad. Creo que tiene mucho que ver con la parte de estrategia empresarial, con la parte de saber que tu negocio a la larga va a ser un negocio bueno si realmente te estás enfocando en lo positivo. Hay personas de verdad, trabajo con muchos agentes todos los días y lo veo. Hay gente que viven y se sienten y están en un enfoque negativo, en un enfoque depresivo, en un enfoque malo. ¿Sabes qué pasa? Que no les pasa nada, pero no les pasa nada bueno tampoco. Entonces, realmente, si tú tienes un negocio y lo quieres llevar en adelante y tienes una relación, tienes un tal, de verdad, enfócate en lo positivo. Todas las situaciones siempre tienen algo positivo. Siempre, aunque sean totalmente adversas, que dices, no puede ser que me esté pasando esto a mí, busca porque siempre hay algo positivo. Y desde luego siempre hay el pensamiento de, seguramente hay alguien que lo está pasando peor que yo. Y hoy en día, desgraciadamente, hay muchísimos millones de personas que están así en el mundo, con lo cual, enfócate en lo positivo, ¿vale? No te agobies de verdad por los problemas. Yo entiendo que cuando tenemos poco dinero y pocos recursos, porque he pasado por ahí también, em, buena parte del tiempo que ocupamos en nuestro cerebro tiene que ver con eso. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tu tiempo, imagínate que tenemos un X tiempo de horas de pensamiento. Si nosotros estamos pensando, ay, no tengo dinero, tengo que pagar la tarjeta y no tengo dinero y esto tal, y este cliente y esta captación y tal, todo ese tiempo que estás pensando en cosas negativas, lo único que te está limitando es a usar ese tiempo en buscar nuevos contactos, a usar ese tiempo en encontrar nuevos proyectos. Entonces, realmente no te sirve de nada enfocarte en lo negativo y enfocarte en la miseria y enfocarte en la tristeza. Enfócate en lo positivo. Piensa desde luego, trabaja siempre con un objetivo en mente. Es, quiero llegar
súper contento a fin de mes porque tengo dos niños y quiero que ellos sean súper felices, o quiero llegar a fin de mes porque me quiero encontrar bien y no quiero estar presionado. Leí en un libro que las personas, para poder enfocarse en lo positivo, deberían de ahorrar más o menos lo que más o menos gastas durante 6 meses, tenerlo ahorrado, porque eso te da la fuerza para enfocar cualquier cosa. Entonces, intenta enfocarte a, primero, encontrar esos ahorros y tener esos ahorros y tener la suficiente capacidad para decir, oye, si me pasa cualquier cosa, los próximos 6 meses los tengo ahorrados, ¿no? No te gastes todas las comisiones de golpe que nos conocemos, ¿vale? Importantísimo, importantísimo. Las gentes emocionalmente inteligentes se juntan y se llevan con personas positivas y de igual a igual. El dicho de dime con quién andas y te diré quién eres es total. En este caso es total. Si realmente quieres ser feliz y estar con gente feliz y gente positiva, júntate con gente positiva y gente feliz. Estamos haciendo dentro de mi oficina mucho hincapié en eso, en que la gente que entra dentro de la oficina sea gente positiva. No me importa si tiene o no experiencia, pero quiero gente positiva, porque la gente tóxica a mí me desgasta una barbaridad, de verdad. Y además no solamente a mí, sino a los compañeros, porque al final te cansas de tener que decir a la gente que tiene mucho por lo que vivir y que la vida es guay, que la vida es padre y que la vida es chévere, ¿no? No, no pierdas el tiempo con esa gente. Búscate gente positiva con la que relacionarte, gente soñadora, gente optimista y aléjate de las personas tóxicas, estos vampiros energéticos que se quieren llevar toda energía. Diles adiós, no te sirve de nada. No son emocionalmente inteligentes. Una persona tóxica es esta persona que todo lo ve mal, esta persona que encuentra todos los peros en todo, porque no es que esto no es así, porque uff, ¿para qué voy a captar si mira, con una propiedad que tengo y no me llama nadie? Pues imagínate, este tipo de gente no te sirve para nada. No te juntes con ese tipo de gente, en verdad. Júntate con gente que te haga crecer, que te haga feliz, que te haga reír. Pues la vida es eso. La mayor parte de la gente, de hecho, hay estudios que muchas de las personas que están en su lecho de muerte, dentro de las cosas que dicen es que se arrepienten de no haber vivido más, de no haber reído más. Pues chico, tú que estás todavía con vida y estamos aquí, de verdad, busca gente feliz con la que relacionarte, ¿no? Y algunas cosas más, como tener buenas vibraciones, rodarte de gente positiva, ver el mundo de una perspectiva más sana. Entiendo que hay momentos muy malos, entiendo que la economía mundial y que Trump y que muchas cosas nos están afectando a todos. Sí, pero mientras más hablamos de ello, más tóxicos nos volvemos nosotros, ¿no? El otro día tenía una discusión de alguien que, claro, como yo estoy fuera, pues me he vuelto muy defensora de mi México y de mis cosas. Es normal, la gente que está afuera siempre quiere más eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No hablo jamás de cosas negativas que pasan, al contrario, hablo de lo que tiene bien México, ¿no? Pues en este caso aplica para todo. Hablo de lo que tiene bien mi negocio. Sí, hay unos agentes inmobiliarios que son nefastos. Sí, pero nosotros, olvídate de eso. En mi oficina somos gente positiva y estamos buscando formarnos y estamos buscando gente con buenas vibras. Eso es en lo que te tienes que enfocar. Que las desgracias que hay en el mundo te sirvan para valorar todo lo que tienes. Pero no te enfoques a ellas, ni te sientas aunado a ellas, porque lo único que te vas a hacer es crearte más lagunas y más cosas, ¿vale? Relaciónate con gente positiva de verdad. Sé que estoy muy terca con esto, pero te lo puedo decir por experiencia también, ¿vale? Ahora, las personas emocionalmente positivas, emocionalmente inteligentes, defienden su asertividad. Una persona asertiva es una persona que sabe decir lo que siente en el momento. Es decir, una persona asertiva no es una persona agresiva, ni es una persona sumisa. Es una persona que tiene seguridad en sí misma y sabe decir que no.
sabe decir que no a las situaciones o a las cosas. Nos pasa muchas veces que estamos educados y sobre todo en Latinoamérica a decir, ay, bueno, sí, sí, voy a la fiesta, sí, y no tienes ganas de ir. ¿Por qué dices que sí si no tienes ganas de ir y que a lo mejor inclusive no vas? ¿Qué necesidad tienes de mentir? Aprende a ser asertivo, a decir que no. No tienes que decir que no insultando a las personas. Es decir, puedes perfectamente decir, de verdad me gustaría ir, pero no me encuentro con ganas. Prefiero no ir en esta vez y otro día quedamos tú y yo para tomar un café. La gente lo va a entender y si no lo entiende, será problema de él si tú sabes decirlo con asertividad. Te recomiendo que leas acerca de la asertividad porque realmente eh, puedes obtener lo que quieras siendo educado, siendo asertivo, ¿vale? Para ponerte un ejemplo de la asertividad es, por ejemplo, si tú estás en una fila, ¿no? Estás haciendo una fila para entrar al cine y ves que alguien se quiere colar. Hay diferentes formas de atacar esa situación, ¿no? O de pasar por esa situación. Hay la típica persona que se pone súper agresiva de, oye, tú, pero tú qué te crees, quítate, te estás queriendo meter, ¿no? Esa no es una persona asertiva, es una persona que está defendiendo su derecho de forma agresiva. Hay la persona sumisa, la que ve que se están colando y por no tener broncas o por no tal o tal, le da miedo y baja la cabeza y hace como que no está haciendo, como que no está ocurriendo la cosa. Tampoco es correcto. Y eso no es bueno tampoco. Ser asertivo es decirle a esa persona, oye, disculpa, estamos haciendo una cola. Si quieres, o estamos haciendo una fila, si quieres, vas a tu sitio y te vas atrás, ¿vale? Eso es ser una persona asertiva. No necesitas ser agresivo ni ser sumiso para obtener lo que quieres. Ser asertivo es saber decir aquello que sientes y que quieres respetando tus derechos y sobre todo los de los demás. Ahora, una persona emocionalmente inteligente aprecia y valora todo lo que ya tiene. Es que hay que ser feliz con lo que tienes. Por supuesto que nos gustaría tener el cuerpo que quieres que te diga yo, ¿no? Nos gustaría tener la computadora, la casa, ¿sabes? He conocido muchísima gente que dice, es que me gustaría tener un equipo de trabajo, pero no tengo dinero. Che, enfócate en lo que tienes. Te tienes a ti, tira para adelante, sé feliz y el equipo vendrá poco a poco a ti. O sea, realmente enfócate en la parte positiva, ¿no? Aprecia lo que ya tienes. De verdad, esas personas de, bueno, sí, está bien, pero le falta esto. Pues chico, no hace falta que valores lo que no está. Valora lo que sí tienes, ¿no? Todos los que estamos viendo hoy el webinario, por lo menos tenemos una conexión a internet, tenemos una computadora y tenemos la capacidad de estarnos formando ahora mismo. Eso es brutal. Podemos dedicar ese tiempo a esto. Realmente tenemos un valor increíble, ¿no? Tenemos una suerte bárbara, ¿no? Ahora también hay que valorar las experiencias. No sienten frustración por lo que no tienen, prefieren enfocarse en lo que han avanzado, lo que poseen. Mira, por ejemplo, mi broker, Ricardo Iturriaga, que es brutal, la verdad, uno de los mejores brokers que hay en RIMAX España, y no es porque sea el mío, claro. Eso lo maneja a la perfección, es impresionante. Cuando tú hablas con él y estás en un momento ahí medio de frustración, me acuerdo mucho cómo me decía, ¿no? Pero vamos a ver, si eres la número 10 de Levante, ¿por qué estás triste? Y en ese momento decías, uff, es verdad, todavía hay gente que está peor que yo, o sea que todavía tengo oportunidades de crecer. No te puedes imaginar la cantidad de veces que me ayudó con un simple comentario a enfocarme en lo que estaba avanzando. Y me decía, pero ¿por qué estás triste? Si hace 2 días me dijiste que te habían firmado 2 exclusivas, ¿qué me estás contando? Y es como, ay, es verdad, tuve esa capacidad. O sea, al final, lo que te digo es no esperes a que alguien más te lo diga, pero tú valora tus experiencias y habla contigo mismo y, oye, pues, vale, ahora mismo se me acaba de caer esta negociación, pero ¿y todas las otras negociaciones que he hecho bien? ¿Por qué me frustro específicamente con el error o por qué me frustro específicamente con lo que no he hecho bien? Eso no me ayuda en nada. Si me enfoco en lo que, oye, todo esto he avanzado, pues imagínate.
Por ejemplo, en el equipo que somos actualmente, estamos hablando que somos 25 personas, ¿vale? Empecé yo sola, empecé y tuve equipos de 2 o 3 personas y se cayeron y volví a tener otro equipo de 5 agentes y se cayeron. Y de todos ellos, lo que he aprendido es a valorar esas experiencias y a decir, bueno, ya sé lo que no funciona y voy a intentar cosas que no he intentado para hacerlo mejor. Y la verdad es que ahora estamos teniendo otro tipo de resultados por lo mismo. Valora las experiencias. Hace poco también una amiga me comentaba que venía a las Navidades y le dije, oye, ¿qué le puedo regalar a tus hijas de Navidad? Y me dijo, a todos mis amigos les he pedido que no les regalen juguetes, que no les regalen cosas, sino que les regalen experiencias. Invítalas al cine, invítalas a comer, llévalas a patinar, llévalas una tarde al zoológico, cualquier cosa que ellas realmente vivan. Y la verdad es que me dejó sorprendida. Qué buena idea. Nos desvivimos queriendo regalar objetos cuando la verdad lo que más valoramos es lo bien que lo pasamos con las personas a las que queremos, ¿no? Entonces, enfócate a eso. Las personas emocionalmente inteligentes saben pasar página y no anclarse en el pasado. Creo que es uno de los graves errores, porque además es muy curioso. Las personas que viven en el pasado viven desde la tristeza, desde la emoción tristeza, ¿no? Vivo en el pasado y entonces estoy triste porque el presente es diferente y es mejor o peor o es como sea, pero es que en el pasado, es que en el pasado, yo imagínate con 50 años, digo, cuando tenía 35 años, yo siempre ya no los tengo. ¿De qué me sirve pensar en cuando yo tenía 35 años? De nada. Mejor pienso, wow, tengo 50 y no tengo 70, con lo cual, súper bien, es el momento de vivir, hay que vivir aquí y ahora, ¿vale? Vivir en el presente es importantísimo. Realmente hay mucha gente que se la vive atormentada entre el pasado y el futuro y no te sirve para nada. ¿De qué te sirve pensar en que el pasado? ¿Sabes? Le pasa a muchas personas que conozco que vienen a vivir a España y hablan de su pasado en sus países. Al final parecen, de verdad, es como, ok, pero ya no vives ahí, ya no eres de ahí y eso es del pasado. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar tu vida? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Qué vas a hacer hoy para que cambie? No vives en el pasado, es que antes de Trump las cosas eran mejor, no lo dudo, pero ¿y qué vas a hacer a partir de hoy, no? Hay que saber cuándo ha terminado una etapa y cuándo empieza otra. Si en esto te puede servir, por ejemplo, algún libro, estos interesantes como ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿no? Donde te das cuenta de que el pasado ya pasó, las formas en que hacemos negocios están cambiando brutalmente y nos tenemos que adaptar a ellos. La gente, por ejemplo, hoy en día que no sabe usar la tecnología, lo pasa muy mal. Pero es que los que saben usar la tecnología, las cosas están cambiando de una manera brutal. Por ejemplo, desde que entró Amazon en España, vamos, se han puesto las pilas todos los supermercados. Antes no comprabas el supermercado por internet, costaba una barbaridad. Y ahora todos los supermercados te venden a través de internet. ¿Por qué? Porque saben que si no, los comen, ¿no? Es adaptarte, bueno, pues antes tenía este trabajo y hoy lo hacen las computadoras. ¿En qué trabajo o dónde puedo desarrollar mi trabajo que no lo hagan? Pues la diferencia entre comprar una casa a través de internet y comprarla con un agente inmobiliario, ¿sabes cuál es? Que él me entiende, que estoy conectado emocionalmente con él. Entonces, lo que hemos hablado hoy te sirve una barbaridad para tu trabajo. Porque el día de mañana, no te engañes, la gente busca las casas por internet. El día de mañana, ¿quién nos dice a nosotros que no va a haber una forma directa de contactar y de negociar a través de ello? No pensemos que lo nuestro no va a poder ser, porque así lo han pensado muchísimas personas. Hay gentes que están vendiendo lechugas a través de internet, directamente desde su huerto. Luego entonces, en verdad, empecemos a pensar en que existen riesgos y tenemos que vivir ahora y pensar en qué estamos haciendo para ser mejores, ¿vale? Intenta hacer cosas para conseguir tus sueños y no pienses en posibles escenarios de fracaso. Ayer mismo hablaba con una chica que decía, Buah, es que, ¿y si me cierran la empresa donde estoy? Ya, pues si no la has cerrado,
y todavía te han dicho que todavía falta un rato. ¿Cuál es tu angustia? ¿Por qué sufres y por qué vives en ese escenario? ¿Estás dejando de vivir en el ahora? ¿Estás viviendo en el qué va a pasar mañana cuando todavía no llega? Vive en el ahora, ¿vale? Las personas emocionalmente inteligentes, desde luego, conocen sus debilidades y sus fortalezas y mejoran constantemente. Es lo que te comentaba en un principio. Conócete bien, aprende de ti, qué es lo que te gusta. Eh, digamos que las personas que se conocen fuerte tienen un alto nivel de resiliencia. Esa es esa capacidad de reponerte tras de una caída, ¿no? Todos pasamos, todos, y bueno, ya te lo digo yo, con la edad que tengo ya te lo puedo decir, todos tenemos éxitos y todos fracasamos a veces. Y cuando más piensas que tienes éxito garantizado, es cuando más fracasas. Entonces, ¿qué tienes que tener? Esa capacidad, esa fuerza, encontrar esa fuerza tuya que diga, soy capaz de reponerme de esta y de la que haga falta. Yo te lo puedo decir, ahora mismo sería capaz de eso, desde luego. ¿Por qué? Porque lo he vivido muchas veces, he fracasado muchísimas veces, pero gracias a eso he aprendido y sé que tengo la capacidad de volver a salir adelante, ¿no? Ahora, a las personas emocionalmente inteligentes no les asusta cambiar. Y eso es bien importante. Saber, siempre hay incertidumbre, siempre vivimos, es la ventaja de ser mexicana, ¿ves? Que la incertidumbre es parte de mí desde que nací, pues eso es parte del show, es parte de lo que llevo en el cuerpo. Bueno, pues que no te asuste cambiar. El, oye, y si, por ejemplo, hay gente que piensa, ¿y si me cambio al sector del alto standing? Al sector de la gente que tiene dinero. Oye, ¿por qué no? Esto es perfectamente posible, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no lo estoy logrando? Oye, pues vamos a cambiar, vamos a ese sector. Si tú crees que puedes tener, oye, cambiar es de valientes, ¿vale? Esto me gustó mucho porque estaba leyendo y esto lo puso, me parece que es Mandela, ¿no? El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Miedo tenemos todos, la incertidumbre y miedo los tenemos todos. Lo que pasa es que el valiente no es que no sienta miedo, el valiente por supuesto siente miedo, sino que lo conquista. Es capaz de cambiar, es capaz de ir a por más, ¿no? Las personas emocionalmente inteligentes son proactivos, no reactivos. Vamos a buscar qué puedo hacer yo por mejorar mi negocio. ¿Qué puedo hacer yo para vender esta casa? Tengo una sola casa a la venta, pues ¿qué es lo que puedo hacer para que esa casa se venda? ¿Qué puedo hacer para captar más? Estamos esperando que la vida nos dé las captaciones, no van a llegar a la casa. Hombre, igual te pueden llegar, pero te van a llegar más si eres proactivo, ¿no? Son dueños de su tiempo y deciden en qué emplean sus energías. Y yo he visto muchos agentes en esto tener muchos errores. La gestión del tiempo es fundamental. Una persona que es emocionalmente inteligente sabe el tiempo que le debe de establecer a determinadas cosas. Oye, tengo que estar con un cliente, tengo que hacer cosas, pues mira, voy a dedicarle X tiempo al cliente porque tengo que hacer llamadas todos los días, luego entonces tengo que tener tiempo para hacerlo, ¿vale? Entonces, estas personas emplean su tiempo en cosas o en días, sobre todo en aquello que les apasiona. Hazlo tú. Saben autogenerarse momentos de felicidad. La felicidad no es algo externo que te viene, es la felicidad es una forma de ver la vida, encontrar esos momentos felices. Una felicidad puede ser salir y dar un paseo y ver lo bonito que está la ciudad donde vives, salir y hablar con un amigo que hace mucho que no ves, en fin, realmente, perdón, que tengo la garganta súper reseca, perdón, tener a más de 80 personas viendo cómo tomas agua no es muy agradable, pero bueno. Manejan las emociones a su gusto. Estas personas búscate esos momentos de felicidad. ¿Cuáles son esos momentos? Leer un buen libro, sentarte en tu sofá. Por ejemplo, mi sofá es que lo amo. Es como mi momento de felicidad, ¿vale? ¿Qué te puedo decir? Estamos terminando el webinar y tú, dentro de todas estas valoraciones,
¿Cómo te calificas? ¿Qué es lo que consideras que te falta? ¿Qué es lo que te falta? Uy, perdón. ¿Qué es lo que te falta? Uy, perdón. De repente se me fue la pantalla y todo. Estoy terminando. ¿Qué es lo que te falta a ti para ser una persona emocionalmente inteligente? Pon en marcha todos esos consejos. eh, has oído de ellos, inténtalo, comete errores, aprende, no tengas miedo. Ten miedo, pero tú eres más fuerte que él. Practica, practica, practica y si no, busca ayuda. No solamente con coaches como yo, sino busca ayuda también con personas, busca ayudas con tu broker, busca ayudas con las personas, ¿no? Ahora, estamos terminando esta presentación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, pero no quiero hacerlo antes de agradecer este webinar. Yo creo este webinar en especial lo dedico para dos personas, una de ellas especialmente importante para mí, que es María Blanco. María Blanco para mí fue una persona que ha creído mucho en mí, que gracias a ella estoy dando este webinar y estoy aquí. Hoy se va de la oficina, hoy nos deja y nada, va a poner su propia oficina, con lo cual le deseamos la mejor de las suertes. Y nada, quería agradecerte de todo corazón, de verdad, toda la paciencia y el corazón que me has ayudado. Y también agradecerle a Juan, que estaba en la escuela también y me ayudaba en toda la coordinación de los cursos y demás. A los dos los voy a echar muchísimo de menos. Les estoy muy, muy agradecida y no continúo porque me emociono, que no tiene nada de malo, pero si me pongo a llorar, entonces no contesto las dudas. De verdad, gracias de todo corazón por existir y por haberme ayudado, ¿vale? Voy a dar un ratín, unos minutos al de preguntas. Me comentaba uno si se tenía que presentar, no necesariamente Mariano, no había que presentarse. Voy a ver si hay alguna una pregunta. Me gustó la fase al de ser emocionalmente inteligente o hay que ser inteligentemente emocional. Pues yo creo que las dos, ¿no? En fin, en la zona de preguntas me puedes poner las preguntas que tengamos aquí. La verdad es que estoy súper entusiasmada porque a pesar de no ser un tema meramente transaccional como es captación en exclusiva o negociación, en este momento hay 97 oficinas conectadas, 97 personas conectadas. Este es el récord total que tienen nuestros webinarios, con lo cual me siento súper emocionada y gracias a todos y cada uno de vosotros o de ustedes que han hecho que esto fuera una realidad, ¿no? Me gustaría todos en su panel de control tienen una zona de preguntas. Me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta o comentario, pues me encantaría leérselos a los demás, ¿no? Tenemos unos minutines, ¿vale? Julie Díaz, felicitarte y agradecerte. Muchas gracias. Todo un detalle. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos minutitos. Es súper emocionante. Aquí hay gente de todos los países. Me pone la piel de gallina. México, Colombia, Venezuela. Impresionante. Bueno, uy, ya empezaron las preguntas. Mi pregunta es sobre la asertividad. Específicamente, ¿qué es la asertividad? La asertividad es lo que comentábamos, saber decir lo que piensas de una manera correcta. Ahí yo te recomiendo en Google, busca asertividad y encontrarás muchísima, muchísima información acerca de esto. Es una persona de verdad fuerte, es una persona asertiva. No hay que ser grosero, ni hay que ser gritón, ni hay que ser nada para decir y dejar claramente las cosas puestas en la mesa, ¿vale? Nos sirve muchísimo la asertividad en nuestras negociaciones, ¿no? Fernando Jiménez dice, felicidades por el webinario, ha sido muy padre, muchas gracias. Gracias, gracias. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Pregunta Antonio Manonia. No es que seamos nosotros mismos, pero desde luego
Si tú escuchas tus emociones negativas, si realmente te enfocas en lo negativo, lo que haces es limitar tu crecimiento y limitar tu expansión. Si tú tienes una capacidad de expandirte y créeme, no hay límites, puedes alcanzar lo que quieras. Es impresionante lo que puedes hacer cuando te conoces a ti mismo, cuando estás por encima de todo ello. Entonces, no es que seas tu peor enemigo, pero simplemente no te ayuda eh, no trabajar positivamente contigo, ¿no? Si por teléfono un cliente nos pone de mal genio, ¿cómo debemos contestarle? Pues yo primero intentaría pensar qué es lo que el cliente me está queriendo decir. Es normal, no todo el mundo nos pone de buen genio. No, no, no. Es normal que hagamos eso. Pero a lo mejor te estás poniendo de mal genio porque no te está diciendo la frase o la palabra que tú quieres escuchar. Entonces lo que tienes que hacer es ser emocionalmente inteligente, tranquilizarte y preguntar. Preguntarte primero, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué me estoy poniendo de mal genio? ¿Vale la pena ponerme de mal genio? ¿Muestro inteligencia poniéndome de mal genio? No, a lo mejor me está diciendo algo que no encuentro positivo, pero ¿y por qué no le preguntas? ¿Qué es lo que pasa? Esto que me estás comentando, no entiendo muy bien por qué me lo dices. Pregúntalo, porque a lo mejor te llevas una grata sorpresa. A lo mejor es porque no te he entendido bien, o a lo mejor es porque te está pillando alguna broma, etcétera. ¿Vale? Este tema, la verdad es que es apasionante. Trabájalo con él. De verdad, desde que estudié para ser coach, estoy ayudando a algunas personas, obviamente con poco tiempo, porque antes que otra cosa soy manager de la oficina y la oficina es un proyecto apasionante, pero desde que aprendí a ser coach y dentro de esto recibí sesiones de coaching, no es que me hayan cambiado la vida, porque realmente no, pero aprendes a ver que efectivamente la fuerza está en ti, que no va a venir nadie a salvarte, que no va a venir yo. Claro, la educación a mí que me dieron de pequeñaja en México es que va a venir el hombre de tu vida a salvarte y a mantenerte toda la vida, pero eso no es cierto, es mentira. La fuerza está en ti, ¿no? ¿Cómo superamos los miedos, Ángeles? Nos pregunta Ángeles Rodríguez. ¿Cómo superamos los miedos? ¿Cómo crees que los superamos, Ángeles? Pues mira, básicamente enfrentándonos a ellos. Por ejemplo, si me da miedo hacer llamadas, ¿qué es lo que realmente me pasa? ¿Por qué me da ese miedo? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me digan que no? Entonces, ¿qué es lo que me da miedo? Si te pones a ver, no hay nada realmente fuerte que tenga fuerza como para dejar de tener miedo. Entonces, si te está dando miedo hacer una llamada, ¿sabes de la forma en que se te quita? Haciendo muchas llamadas. Y cada vez más le encontrarás hasta la emoción y empiezas a hacerlas y verás que no hay ningún miedo. Tú velo, cuando aprendiste es un ejemplo claro de cómo te quitas los miedos. Es cuando aprendiste a andar en bicicleta, ¿qué fue lo que pasó? Te sentaste en ella y te sentaste y estabas muerto de miedo. Y el que diga lo contrario, miente. Estás muerto de miedo en tu bicicleta y empiezas a pedalear y ves que la bicicleta va para todos lados y boom, te caes. Y te vuelves boom y te vuelves a caer. Pero de repente empiezas a andar en bicicleta. ¿Y quién dijo miedo? No vuelves a sentir miedo. Pasa igual en todas las cosas de la vida. Me da miedo pedirle su casa en exclusiva. ¿Por qué? Piensa, ¿qué es lo que me pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Que no soy lo suficientemente fuerte o no tengo mis emociones fuertes y entonces me duele, me lastima que me digan que no? Vale, ¿te sirve de algo? ¿Te da de comer? No. Pues entonces, sé valiente, enfréntate ese miedo y empieza a pedir exclusivas. Como debe de ser. Esa es la forma en que yo por lo menos lo he hecho así y sinceramente me ha servido, ¿no? Tips para crear confianza en cita en frío y alguien nuevo en tu círculo. Pues básicamente algún tip. Obviamente la mayor parte de las citas son en frío, porque la mayor parte de las citas las concertas tú por teléfono, ¿no? Sobre todo cuando empiezas en el sector inmobiliario. Básicamente, lo que tienes que hacer es, cuando hables con tus clientes, mírales a los ojos, observa la casa.
Una cosa que cometemos el error es querer ser amigos de los clientes. No se trata de eso. Por ejemplo, el otro día comentaba con uno de los agentes de la oficina que me decía, oye, mira, Rocío, de esto que me estás comentando, me ha pasado que vienen muchos vendedores a mi casa y cuando ven los cascos de la moto, lo primero que me dicen es, ah, yo también tengo moto. Y le digo, ya que te molesta muchísimo, es una barbaridad. Claro, las personas que nos reciben en su casa no es para ser amigos, ellos ya tienen sus amigos, no están así, no están buscando hacer un amigo más. Y si lo están buscando, a lo mejor no te interesan como clientes. Luego entonces, si tú entras y ves la moto y le ves los ojos a la persona, le dices, hay que tener cuidado en esta ciudad manejando en moto porque he visto verdaderas atrocidades de cómo maneja la gente. ¿Qué estás buscando? Empatía. Busca cosas que te den empatía, pero no hables de ti. Habla de lo que a las personas les interesa. Si tú te pones a hablar de lo que te interesa a ti, te acabas la cita. Habla de lo que a ellos les interesa. Si estás en la visita y ves que tienen juegos de niños y tal, coméntale, ¿tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tal, pero en una charla distendida. No le cuentes de los tuyos, ni en qué colegio van los tuyos. De nuevo, las personas no quieren ser tus amigas. Quieren encontrar una persona en quien confiar. Y la mejor manera es que tú los conozcas a ellos. Pregunta, pregunta, pregunta. Y mírale a los ojos. No hay cosa peor que una persona que no te mire a los ojos, ¿vale? Nos quedan ya 2 minutos de preguntas, pero bueno, viene esta pregunta. ¿Cómo puedo ser asertivo en una situación donde las personas de tu entorno no son asertivas? Pues demostrando, esto es un poco como en una sesión de coaching una chica me decía, es que en mi oficina nadie hace esto. Y le pregunté, ¿y tú? Ah, bueno, no lo pensé. Si vives en un mundo donde nadie es asertivo, empieza tú a hacerlo. De verdad, hay que hablar y siempre ver desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista de yo sí puedo ser asertivo y si tu entorno, no, las personas con las que te rodean no son asertivas, una de las láminas que hablamos anteriormente es rodéate con gente positiva. Si en tu entorno no estás a gusto y sientes que las personas no son asertivas, intenta tú serlo y igual puedes provocar un cambio. Y si definitivamente ves que no, cambia de sitio. Se trata de que seas feliz, ¿vale? En fin, déjame ver un segundo. Espera, espera, espera. ¡Buah! Hay 4.000 millones de preguntas más, no puedo tantas. ¿La resiliencia es una cualidad que se trae innata? No, bueno, seguramente es una cualidad que tienes innata, pero también se puede generar. La resiliencia es saber adaptarte a los errores. ¿Cuántas gentes hay que viven en el que yo tuve un momento y fracasé? Coño, no tiene nada de malo fracasar. Vuelve a intentarlo. El problema en nuestra cultura latina es que el fracaso se ve como lo peor que te puede pasar en la vida. Joder, sí es malo, pero no es lo único. Levántate, coge fuerza y tira para adelante, ¿vale? Eh, y si no la traes de fábrica, desarrollala, que tampoco pasa, ¿no? Las grandes obras no se miden por la magnitud de los resultados, sino por la sensibilidad que se tiene. Un abrazo. Estamos acostumbrados a realizar teatros de ventas. ¿Cómo podemos practicar el manejo de las emociones antes de interactuar con nuestros clientes? Bueno, siendo capaces de ver cómo se muestra la persona. Es fundamental. Un teatro de ventas de, hola, soy fulanito y mira, y cuéntame, ¿y por qué vendes tu casa? Cuando hagas esas preguntas, mira las facciones de la persona con la que estás hablando. ¿Qué es lo que te está contestando con la mirada? ¿Sabes qué pasa? La mayor parte de los agentes inmobiliarios, y te lo digo porque yo soy igual, muchas veces estamos hablando con los clientes y estamos pendientes del móvil y pendientes del horario y pendientes del coche y estamos pendientes de cualquier cosa menos del cliente. Cuando estés con un cliente, está solamente con el cliente. Deja tu móvil apagado en el bolso. En verdad. ¿Por qué? Porque lo que tienes que ver es que cada palabra que le preguntes al cliente, el cliente gesticulará y con él te estará hablando. Si ves que una pregunta que le haces le duele, se encoge,
Espera un poco, dale tiempo, pregunta, ¿esto que te he preguntado te ha molestado? ¿Qué pasa con ello? Aprende a hacerlo. No quieras ser inteligente y mañana cambiar todo, pero empieza a aplicarlo. Hay muchos cursos de inteligencia emocional en todos los países, en internet, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, los invito a que busquen de ello, ¿vale? Les mando muchos besos. Estoy muy feliz porque en esta ocasión ha habido mucha gente en México conectada y me hacen especialmente feliz porque estoy cerca de ustedes y me estoy emocionando de nuevo. Em, Gracias a todos que se habían contestado. Gracias desde Barcelona y de todas las ciudades de España que también han estado casi todas las oficinas de RIMAX España conectados. Les mando un gran beso. No puedo seguir contestando porque ya me pasé solamente 15 minutos del webinar. Para las personas de RIMAX España saben que lo vamos a grabar y seguramente lo participarán. Para los demás países les pediré a las personas responsables de formación de ellos que se pongan en contacto conmigo y veamos cómo se los podemos pasar a través de Remax España, ¿vale? Un abrazo de verdad a todos, que tengan un muy bonita semana. Les mando muchos besos y de nuevo gracias a María y a Juan por esta oportunidad y a todos un abrazo y un beso grande. Hasta luego. Cualquier cosa me pueden mandar correos a rocio.gonzalez@remax.es, ¿vale? Me da mucha pena terminar el seminario habiendo 84 personas aún conectadas, pero bueno, me voy. Un besito. Hasta luego.